Cordial saludo, mi nombre es Lilian Santamaría. Esta presentación corresponde a los insumos para un estudio de factibilidad de un proyecto de explotación de materiales de construcción en el río Coello. El proyecto cuenta con una extensión de 71.302 hectáreas para la explotación a cielo abierto de materiales de arrastre por medios mecanizados para una extracción anual de 12.000 metros cúbicos de gravas y arena del lecho del río, los cuales serán utilizados como materia prima para la obtención de triturados y arenas. El proyecto se encuentra localizado en el sector rural en la vereda Chagualá, Afuera, municipio de Coello, en los límites con los municipios de Espinal y San Luis en el departamento del Tolima. El proyecto desea satisfacer la demanda de materiales de construcción para los proyectos actuales y futuros. La información técnica para la realización del proyecto consiste en las siguientes actividades: levantamiento topográfico para completar la información cartográfica existente, visitas a campo para obtener información directa y a escala más detallada para la caracterización de unidades litológicas, estructuras presentes, geomorfología, geotecnia, clima, entrevistas a los habitantes de la zona para la caracterización de la flora y la fauna. Elaboración de un estudio hidrológico en el tramo correspondiente al río Coello, incluido dentro del área del título minero. Determinación de las características naturales actuales del aire y ruido. Adecuar la vía localizada en la margen izquierda del río Coello, la cual tiene una longitud de 450 metros y requiere mantenimiento, nivelación de la banca y elaboración de cunetas en tierra en algunos tramos. Construcción en un área aproximada de 300 metros cuadrados de una caseta campamento en Guada para la cerraduría, oficinas, baño portátil y zona para herramientas y maquinaria. Instalar en el sector en que se va a intervenir una batería sanitaria portátil que contenga un sistema de tratamiento de aguas residuales. Mantenimiento y seguimiento de la batería sanitaria para su correcto funcionamiento. Señalización en las vías, especialmente en los cruces, curvas, zonas de carga y descarga. Reforestación con especies nativas de la región en una zona de 2 hectáreas sobre las márgenes del río Coello, a manera de medida compensatoria. Adecuación de una zona de 150 metros cuadrados con sus correspondientes cunetas que dirigen los derrames de combustibles y lubricantes a una caja en cemento que sirve como trampa de aceites. El equipo y maquinaria consiste en una retroexcavadora, volquetas para el transporte de material hasta la planta, herramientas manuales como picas y palas. En cuanto al personal, sería un administrador, un operario de maquinaria, conductores para las volquetas y obreros que desarrollen algunas de las actividades antes mencionadas. La duración del contrato de concesión es de 30 años. En cuanto a la información ambiental, se tienen aspectos del medio abiótico como clima cálido semiárido. La cuenca hidrográfica del río Coello constituye una parte del sistema hidrográfico del área superior del río Magdalena. El río Coello está constituido por el río Conveima, que es su principal afluente. Además, también intervienen en el comportamiento hidrodinámico los ríos Anaime, Bermellón, Toche y Cocora, y las quebradas como los Andes, Olanday y Changualá. El área del proyecto se localiza sobre 2 asociaciones edáficas, como es la Asociación Espinal, en donde se presentan áreas donde el relieve es plano a ligeramente plano, con pendientes entre 1 y 3%. Los materiales constitutivos son sedimentos aluviales recientes. En general son suelos profundos, bien drenados, de texturas arenosas a franco-arcillo-arenosas, y de color gris a gris oscuro en la superficie, y de color pardo oscuro a gris en la profundidad. Son ligeramente ácidos a moderadamente alcalinos y pobres en materia orgánica. El contenido de fósforo es bajo. La asociación Guarino, por lo general, son suelos superficiales a moderadamente profundos, ligeramente ácidos o ligeramente alcalinos, pobres de materia orgánica y baja o muy baja disponibilidad de fósforo. En el área de influencia afloran depósitos sedimentarios y aluviales. Los más antiguos corresponden a arenas con niveles de gravas de composición volcánica, y los más jóvenes son de origen aluvial, dispuestos en las riberas y a lo largo del lecho del río Coello. Los procesos erosivos presentes son mínimos, dando lugar a barrancos de pendiente vertical y alturas variables, como consecuencia de la acción geológica erosiva de carácter lateral causada por el mismo río sobre los 2 costados.
En menos proporción se presenta erosión laminar sobre las dos terrazas bajas, en parte cubiertas por rastrojos y en taludes conformados a lo largo de los carreteables de acceso a las playas, los cuales algunos se encuentran parcialmente cubiertos. En el área correspondiente al título minero, esta está conformada por dos unidades geomorfológicas. La primera, la zona de lomeríos, representada por una serie de colinas alargadas, y la zona de terrazas, de superficie plana ligeramente inclinada por la dinámica del río Coello. Esta se puede subdividir en los sectores terrazas antiguas y depósitos aluviales recientes. En cuanto al aspecto del medio biótico, la vegetación en el área del proyecto está representada por bosque ribereño, localizado en las riberas del río Coello, constituido por especies como balso y guamo. En cuanto al bosque secundario, se encuentra localizado en los taludes que dividen las terrazas que conforman los predios aledaños, constituido por especies como chicalá, guásimo, payandé, chipuelo, iguá, carbonillo, carbonero y bilibili. Y en cuanto a los pastos, corresponden al área de potreros. No existe vegetación directa en el área donde se extrae el material ni donde se adecuan las vías de acceso, debido a que estas últimas se les efectuó explanación y acondicionamiento por parte de los habitantes para dar mejor acceso a sus predios. El alto grado de intervención al que ha sido sometida la cobertura vegetal del área ha provocado fauna escasa y se limita a especies como iguanas, culebras cazadoras, perdiz, tórtola, pericos, hormiga riera, grillos, jején y pez escucho. En cuanto al aspecto del medio paisajístico, este se encuentra afectado debido a los trabajos que se desarrollan en la zona para el aprovechamiento de materiales, el cual involucra la ubicación de maquinaria, produciendo de igual manera afectación visual. En cuanto a la demanda de recursos naturales, únicamente es la extracción que se realiza en el río Coello de los minerales. En cuanto a los impactos, se tiene que la geomorfología del río es el componente más afectado. También hay pérdidas de caudal sólido que afectan el transporte de materiales sedimentarios. La capacidad erosiva del río aumenta para recuperar su carga de sólidos, la cual trae como consecuencia la desestabilización de las orillas, cambios drásticos en el lecho e inclusive en el curso del río. En cuanto a los impactos, se puede presentar contaminación del agua durante el mantenimiento de maquinaria, carga de combustible, vertimiento de aguas residuales domésticas, escurrimiento de agregados, extracción de materiales. También por la suspensión de partículas en el lecho del río, sedimentos, minerales disueltos, materia orgánica, que puede ocasionar variación del pH, disminución de la concentración de oxígeno y aumento en la concentración de microorganismos, ocasionando riesgos a la salud humana. En cuanto al suelo, se puede presentar contaminación durante el cargue de combustible y escurrimiento de agregados. Cuanto al ruido, este se puede generar por el tránsito de vehículos por las vías, en el aire, por la producción de dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, provenientes de la combustión de la maquinaria y de los vehículos de transporte que utilizarán el CPM. También se generará partículas de polvo durante el arranque de material y transporte del mismo. Y finalmente vibraciones. En cuanto a la flora, la afectación que se presenta es que la concentración de polvo desequilibra la actividad fotosintética. En la fauna, contribuye en la modificación del hábitat acuático y la migración de las aves a otros lugares por el ruido que se genera durante la actividad de extracción. En el paisaje, la afectación es por el uso de maquinaria y las labores de extracción. En cuanto a la información social, el caserío de Potrerillo es el centro poblacional más cercano al área del proyecto, el cual se encuentra a 1 kilómetro. En la vereda existe la escuela para educación preescolar y primaria y en Potrerillo se encuentra el colegio para secundaria y el puesto de salud más cercano para prestar los primeros auxilios. Los casos más graves se atienden en El Espinal o en Ibagué. Y hay servicio de transporte permanente a lo largo de la vía panamericana. En cuanto a la arqueología, no hay información sobre la existencia de vestigios arqueológicos. Y la economía se basa en la explotación de materiales de arrastre del río Coello, la ganadería y los cultivos transitorios. En cuanto a la información cultural, los platos típicos son la lechona, los tamales, la chúcula,
que es una bebida típica basada en la preparación indígena del chocolate de maíz, y los insulsos, que es un postre de maíz que se prepara para acompañar la lechona. En cuanto a las fiestas tradicionales, se celebra el Festival Folclórico y Cultural del Sol y el Río a principios de agosto. También se celebra la Fiesta del Retorno y el 5 de julio se realiza la celebración del cumpleaños del municipio de Coello. En cuanto a los beneficios para la población adyacente al proyecto, es la generación de empleos directos e indirectos para los habitantes de los municipios de Coello, Espinal y San Luis, como son para el servicio de transporte, mantenimiento de equipos, mano de obra no calificada, en el caso de los obreros y operarios. Otro beneficio son regalías por la explotación de minerales para los municipios, contribución en la activación de la minería y el transporte de materiales en la región, mejoramiento de los puestos de salud, dotación de elementos para centros docentes y mantenimiento de sitios de recreación y deportivos. Estos tres últimos son medidas compensatorias del proyecto. En cuanto a las fuentes de impacto social, que tienen los riesgos en la salud, contribución al deterioro de las vías existentes y generación de molestias en los pobladores. Muchas gracias por su atención.